Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, bienvenidos al campus virtual. Esta es la especialización de comunicación política. Mi nombre es Pablo Pérez Paladino. Y los vamos a acompañar, voy a estar acompañándolos a lo largo de estos minutos, contando lo que es la clase número 2. ¿Sí? La clase número 1 constó en ver toda la historia de lo que era la comunicación política, el desarrollo histórico, la diferencia entre el marketing político y la propaganda política, los conceptos fundamentales. En esta segunda clase nos vamos a centrar más específicamente en el elector moderno, ¿sí? En el votante moderno y cuáles son las características, ¿sí? Vamos a estar viendo los paradigmas que cruzan no solamente nuestro país, sino también América Latina para poder encontrar similitudes y diferencias a lo largo de estos años. Ya metiéndonos en lo que es esta clase número 2, me parece importante abordar un texto de Jaime Durán Barba, que ustedes van a encontrar en la bibliografía, que tiene y desarrolla los fundamentos de cómo votan, cómo piensan y qué los moviliza a los electores durante estos últimos años, ¿sí? Tengan en cuenta que Jaime Durán Barba, además de ser un consultor político, es un investigador con muchísimos años de experiencia, que a lo largo de estos años ha ido haciendo investigaciones en muchísimos países de Latinoamérica. Entonces, cuando nosotros vamos a sus libros y leemos sus textos, los análisis son fruto de investigación, ¿sí? De datos. Es importante hacer esta consideración porque muchos lo conocen a Jaime en su rol más de analista o en televisión, es famoso por sus opiniones, pero cuando él se centra a la hora de escribir y de armar sus publicaciones, es importante tener en cuenta este dato de que toda la información surge de investigaciones. Y hay un hito muy importante en el cual aborda Jaime Durán Barba esta temática, que está relacionada con la tecnología, ¿sí? Con el fenómeno tecnológico, que a lo largo de estos años ha sido y ha tenido una presencia muy fuerte a nivel mundial, pero también ha influido muchísimo a la hora de nosotros cómo desarrollamos y cómo formamos nuestra opinión, ¿sí? Él dice que de un tiempo a esta parte, sobre todo en el siglo pasado, hay una revolución de la tecnología, ¿sí? Una revolución primero con la radio, después con la televisión y después con Internet, que ha ido llevando adelante todo un proceso de mejorar el vínculo del ciudadano y a partir de ese vínculo con el ciudadano en sí mismo, el ciudadano con la política y con el político, y empezó a fortalecer y a enriquecer sobre todo su opinión, ¿sí? O cómo se nutría la manera de opinar y de formar su propia opinión. La revolución de las comunicaciones tiene que ver con lo que decíamos recién, con el teléfono, con la radio, con la televisión. Eso va acercando al político con la ciudadanía, ¿sí? Y no solamente acercándolo, sino masificando. A principios del siglo pasado, solamente poca gente podía acceder a la televisión. A partir de la década del 70, 80, 90, el fenómeno de la televisión ha sido masivo y eso acercó muchísimo a la gente con el ciudadano, al político con el ciudadano, y sobre todo también sirvió como una herramienta de democratización, dice Jaime Durán Barba. La gente tenía muchos más fundamentos para poder ir a votar y a poder elegir sus candidatos. Parte de esta revolución también, él la centra en que el ciudadano ya dejó de vivir en una comunidad cerrada, ¿sí? Antes la opinión se formaba de ese diálogo directo que tenía el ciudadano con sus vecinos, con su familia, con las personas que tenían alrededor. Ahora empieza a nutrirse de otras opiniones, ¿sí? De opiniones que aparecen con periodistas, que aparecen con otros ciudadanos también que empiezan a aparecer en los medios de comunicación, y a partir de eso la opinión del elector empieza a tomar otro tipo de fuerza o de
enriquecimiento, por así decirlo. Bueno, la carrera tecnológica se ha ido desarrollando y ha ido sumando cada vez más gente a la posibilidad de comunicarse, y en la actualidad encontramos, como nunca antes en la historia de la humanidad, la posibilidad de encontrar información y de acceder a información en tiempo real, ¿sí? Todo esto, todo este avance tecnológico ha ido también cambiando la manera de cómo la gente va votando a su electorado. Después vamos a centrarnos también en otro concepto, que es la de regulación del electorado, que tiene también algunas características, pero en este caso, lo que Jaime Durán Barba dice, que la tecnología, ¿sí? Y esto es un poco lo que quiero remarcarles también a ustedes, que la tecnología es un hito fundamental a la hora de que el ciudadano empiece a vincularse con la política de otra manera, y que la opinión, que antes era una opinión mucho más tradicional, que eran comportamientos también mucho más tradicionales y sostenidos en el tiempo, esta tecnología ha posibilitado que el ciudadano cambie constantemente de opinión y esté sometido, obviamente, a muchísimos estímulos por parte de Internet, de las redes sociales, de la televisión y de la radio en su momento, ¿sí? El principio del texto, o el principio de esta bibliografía que les voy a compartir, Jaime hace todo ese recorrido por etapas, ¿sí? Primero la radio, la televisión, las computadoras, cómo van influyendo en la vida del ciudadano, cómo van cambiando hábitos, para pasar, como el último hito, al Internet y a las redes sociales, en la inmediatez que la gente encuentra en buscar la información, o la inmediatez o los hábitos, ¿sí? Inmediatos que la gente empieza a adoptar. Lo mismo lo traslada a la política y a la vida diaria en comunidad. ¿Cuál es esta relación entre el nuevo lector y la tecnología y también la política? Jaime lo caracteriza en 7 tendencias que se van dando a lo largo de la región, ¿sí? Jaime las investigaciones las hace en Latinoamérica, con lo cual podemos sacar la conclusión de que quizás algunas de estas conclusiones o algunas de estas características que él desarrolla quizás no se den en todos los países del mundo, pero sí principalmente en los países de Latinoamérica. La primera característica tiene que ver con que el nuevo lector desmistifica el poder, ¿sí? ¿Qué quiere decir con desmitificar el poder? Bueno, rompe esos paradigmas con los políticos, esa distancia que tenía con la política, y el político deja de ser una persona quizás inalcanzable, una persona que solamente se veía muy de vez en cuando, que incluso se había creado un mito sobre su poder, etcétera, etcétera. Empieza a ser un personaje mucho más habitual, ¿sí? Empieza a aparecer mucho más en televisión, aparece mucho más en radio. Jaime siempre pone el ejemplo de los programas de noticias de las 8 de la noche, que era muy tradicional en su momento, de que la gente se sentaba a cenar y prendía la televisión y veía las noticias, y él dice, bueno, el político entra a tu casa a través de la televisión y te cuenta lo que está haciendo, ¿sí? Esa desmistificación del poder tiene que ver con eso, ¿sí? Con que el político, gracias a la tecnología, se vuelve en una persona, entre comillas, mucho más cotidiana, ¿sí? Mucho más habitual en la presencia de la familia. La segunda característica está relacionada con los símbolos, ¿sí? Con desacralizar los símbolos que tienen referencia sobre la política, ¿sí? Rompe esos parámetros tradicionales que tenían que ver con los partidos o con ciertas cuestiones que a mucha gente votaba o acompañaba solamente por el significado mismo de los símbolos. Eso se rompen los patrones tradicionales de los partidos, de que la gente siempre votaba lo mismo, que había una tradición familiar, y empieza a haber, obviamente, mucha más búsqueda de la satisfacción o del interés puntual en una elección, que llama por votar
patrones familiares o patrones tradicionales que estaban dentro de la composición familiar. El tercer punto, la tercera característica, tiene que ver con la izquierda y con la derecha, ¿sí? Han perdido significado, ¿sí? Ya no tiene tanto valor las cuestiones ideológicas o el peso ideológico dentro del individuo y en su formación de su voto, ¿sí? Muchas veces el debate ideológico, o durante gran parte del siglo pasado, el debate ideológico tenía una presencia muy fuerte dentro de todas las campañas electorales, ¿sí? Hoy por hoy, los programas de gobierno, los programas electorales, muy poca gente los lee, muy poca gente los consulta. No hay una posición o una toma de posición sobre una cuestión ideológica, sino sobre cuestiones mucho más prácticas y sobre todo cuestiones que están relacionadas a la sintonía, ¿sí? O a la empatía que se puede generar con la persona, ¿sí? Ya no hay tanto peso en el partido político o en la estructura partidaria y sí mucho más peso en el individuo, en el político, en la persona que nosotros terminamos de votar, ¿sí? El cuarto punto es que ese ciudadano o ese elector no quiere ser representado, ¿sí? ¿Qué significa que no quiere ser representado? Bueno, quiere formar parte de la decisión, ¿sí? Encuentra hoy en la tecnología las herramientas suficientes como para poder debatir e interpelar al mismo político, ¿sí? Ya sea a través de las redes sociales, ya sea a través de un programa de televisión, ya sea a través de un mitin político, pero el ciudadano hoy tiene su voz y tiene las herramientas para poder formar parte de ese debate, ¿sí? Para poder interpelar al político de manera directa y dar su opinión, ya sea obviamente en sus círculos o directamente al político. Muchas veces nosotros vemos que en las redes sociales los políticos generan cierto espacio de debate con el ciudadano e incluso muchos ciudadanos tienen mucha más voz o su voz tiene mucho más impacto que lo que dice el político, ¿sí? Muchas veces vemos que hay noticias o hay declaraciones de ciudadanos, ya sea por diferentes características, que llegan a los medios tradicionales y el político a veces o muchas veces pasa de manera desapercibida. Hay otra cuestión importante, ¿sí? Que tiene que ver con que los políticos se sienten insatisfechos, ¿sí? Frustrados y en muchas veces, dice Jaime Durán Barba, les gustaría emigrar. ¿Qué significa esto de les gustaría emigrar? Bueno, la tecnología genera la posibilidad de nosotros poder incorporar muchísima más conocimiento, de incorporar mucho más información de otros lugares del mundo, y eso le da la posibilidad de abrir nuestras cabezas y ver que por ahí el círculo donde nosotros nos manejamos habitualmente ya no nos genera ningún desafío o nos limita en muchas cuestiones, entonces siempre buscan emigrar, ¿sí? Emigrar, salir de una ciudad, irse a otra, de ir a una provincia a otra o de ir de un país a otro, ¿sí? Es buscar la satisfacción de cada uno de los individuos y eso lo pueden conocer a través de la tecnología. La sexta característica tiene que ver con que están en contra de todo tipo de dictaduras, ¿sí? Más allá de que son críticos estos nuevos electores, son críticos por ahí al sistema democrático, al sistema republicano, son críticos a la hora de ir a votar, ellos entienden que más allá de que es un sistema que hay que seguir perfeccionando y que hoy están insatisfechos con el sistema democrático, es el sistema que tienen que mantener y que tienen que seguir regulando sus vidas. Están en contra de las dictaduras, no consideran que las dictaduras sean un camino para poder gobernar o administrar los destinos de un país. Por último, el cambio radical que ellos quieren en sus vidas va más allá de la política, ¿sí? Como dijimos recién, el nuevo elector quiere emigrar, quiere irse hacia otros lugares para encontrar nuevos desafíos. Los cambios que ellos quieren en su vida quieren que sean cambios radicales y sobre todo también cambios
inmediatos, ¿sí? Cambios que no demoren tanto tiempo, porque ellos ya gracias a la tecnología, de vuelta, perdón que insista con este tema, pero es súper importante para contextualizar las necesidades y las demandas de los ciudadanos, quieren que estos cambios se den lo más rápido posible, ¿sí? Y que esos cambios sean constantes, ¿sí? En líneas generales, estos siete características, nosotros las vemos si hacemos un análisis en las últimas elecciones, no solamente en nuestro país, sino en varios países de Latinoamérica, vemos que están hoy presentes, ¿sí? Que tenemos ese ciudadano que vota, que en los últimos años, por ejemplo, en Argentina votó a Macri, después votó a Alberto Fernández y hoy vota a Milei, ¿sí? Hay esos cambios de paradigma constantemente apoyados en las personas, y a esos políticos le exigen que los cambios sean inmediatos, ¿sí? No les importa tanto las izquierdas o las derechas, la ideología, sino que van a lo pragmático, van a buscar la persona que les resuelva los problemas, ¿sí? Entonces, para ahondar esto, obviamente van a tener la bibliografía y van a poder ver más en detalle cuáles son esas 7 características por las cuales hoy se rigen los electores a la hora de ir a votar. Por otro lado, Jaime nos habla o hace el interrogante de por qué votan los electores, ¿sí? ¿Qué son las motivaciones o qué es lo que lo motiva al elector para votar, ¿sí? Por un lado, tenemos los afectos, ¿sí? Los afectos es esa cuestión positiva y de empatía que le puede generar a un elector la relación con el político, ¿sí? Ya sea por su cercanía en pensamiento, por su cercanía, incluso familiaridad, ¿sí? O solamente por algunos atributos, ¿sí? Que él considera que son que los identifican o que generan cierto vínculo con esa persona. Ya puede ser una cuestión de la religión, puede ser una cuestión familiar, puede ser una cuestión de ciertos hábitos o gustos de ese político que le generan esa relación mucho más empática, mucho más cariñosa, mucho más de afecto a la hora de ir a votar. Otra de las cuestiones también que movilizan el voto, dice Jaime Durán Barba, tiene que ver con los temores, ¿sí? Con los miedos, ¿sí? Con cuestiones que están relacionadas a la fibra más íntima, que generan temor, que generan ciertos miedos de que pase tal o cual cosa si gana tal o cual político. El tercer punto sobre el por qué votan tiene que ver con los resentimientos, ¿sí? Con los enojos, ya no tanto con los miedos, sino más relacionado a los enojos, ¿sí? Esta persona me genera rechazo por alguna cuestión, me genera rechazo porque opina de tal o cual manera, ¿sí? Hay cierto resentimiento, cierta distancia de afinidad con esa persona que hace que no lo vote. Después hay una cuestión que está relacionada a las necesidades, ¿sí? Las necesidades tienen que ver o están descritas como cuestiones que el sistema le proporciona al individuo, ¿sí? Cuestiones que tienen ya una relación, como por ejemplo pueden ser en muchos segmentos las cuestiones relacionadas a los planes sociales o al empleo público. Bueno, cuestiones que tienen que ver con esa entidad hacen que sea necesario o que se genere la necesidad de ir a votar a tal o cual político. Y por último, como quinto punto, encontramos los sueños y los insomnios, ¿sí? Que tiene que ver con, ahí me dice, bueno, ¿qué son las cosas que al individuo o al ciudadano en definitiva nos quita el sueño o nos genera insomnio, ¿sí? Que pueden ser temas como inseguridad, temas como lo laboral, el miedo a perder el laburo, cuestiones que tienen que ver con lo familiar, bueno, cuestiones muy íntimas que el ciudadano a la hora de ir a votar busca o en su día a día o en su primer metro cuadrado encuentra para poder elegir a uno u otro elector. En definitiva, ya cerrando un poco el capítulo
de Jaime Durán Barba y haciendo un pequeño resumen, es importante poner a la tecnología como una protagonista del siglo pasado y de este siglo en acercar la relación entre el ciudadano y el político y además en cambiar ciertos patrones y paradigmas que tenía el ciudadano históricamente la posibilidad o a la hora de ir a votar en cuestiones que cambian constantemente elección a elección, ¿sí? El ciudadano hoy es mucho más pragmático, mucho más práctico, se sitúa en los problemas que tiene hoy, ¿sí? No en cuestiones ideológicas, sino en cuestiones que le impactan en su primer metro cuadrado y que ve en el político la persona más confiable o no en que le pueda resolver esos problemas. Y quizás en otra próxima elección ese político ya no es la misma persona que le genera la confianza para poder resolver los problemas y vuelve a cambiar, independientemente de que sea de un partido o del otro. Pasando al segundo autor, ¿sí? Al segundo tema de esta clase, nos vamos a situar en un texto de Carlos Fara, ¿sí? Que habla sobre la diferencia, y ya más centrado en Argentina, no tanto en América Latina, de la regulación del electorado, ¿sí? ¿Qué significa esto de la desregulación del electorado? Carlos Fara dice, bueno, antes había ciertos patrones que hacían que el voto sea un voto cautivo, ¿sí? Un voto partidario con cierto tipo de características. En los últimos 40 años, el electorado viene experimentando cambios bastante profundos y la volatilidad del día a día ha producido cambios en este tipo de patrones y han roto todo esto del voto cautivo y empiezan a aparecer nuevas características o nuevas tendencias que determinan el voto de cada uno de los ciudadanos, ¿sí? Carlos Fara dice que se pasa de este voto cautivo o voto duro a un voto flotante, ¿sí? Ya las pautas tradicionales no existen más, sino que existen un segmento mucho más amplio del electorado que va cambiando constantemente, va flotando, ¿sí? En los diferentes tipos de candidatos y no solamente en los partidos tradicionales, con lo cual también eso se hace mucho más difícil de codificar, ¿sí? Siempre previo a las elecciones se dice, bueno, ¿qué va a votar la gente o cómo vota la gente? O le piden a los consultores o a los analistas políticos que hagan un análisis sobre cómo creen que van a salir las elecciones y cada vez es más difícil predecir las elecciones, los resultados electorales, más allá de que siempre es un juego de los medios de comunicación con la política. Pero la realidad es esa, que cada vez es más difícil predecir el electorado porque la gente rompió esos patrones tradicionales de votación y va hacia caminos mucho más dispares y la toma de decisión de ese voto es mucho más inmediata que realmente predecible o con tiempo de antelación de la elección de cuál va a ser su candidato. Obviamente, Carlos Fara arranca este análisis desde el 83 a esta parte, ¿sí? Empieza a hacer todo un raconto de lo que fue la elección de la vuelta a la democracia en nuestro país, en donde ahí ya encontramos fuertemente la disputa entre el Partido Radical y el Partido Peronista, pero a partir de la elección del 89 ya aparece un tercer partido, que es la UCD, y a medida que nos adentramos en los 90 y en el actual siglo, vemos cómo los partidos se han ido y los candidatos se han ido ampliando, ¿sí? Ha empezado a haber una pluralidad, no solamente de partidos y de candidatos nacionales, sino también los provinciales, que ahora lo vamos a ver, que es súper interesante cómo empieza el localismo, ¿sí? Fuertemente el localismo.
y empiezan a votar temas más coyunturales que temas nacionales. ¿Cuáles son estas tendencias para Carlos Fara? Bueno, la primera tendencia tiene que ver con la fragmentación del voto, ¿sí? Como dijimos, se rompe este paradigma de partidos tradicionales, del radical, del peronismo, del peronista, entonces esos votos que antes sabíamos que iban a esos dos partidos se empiezan a fragmentar en muchas partes, ¿sí? En muchos partidos, y no solamente partidos, sino también en muchos candidatos. Hay cierto incremento de la apatía electoral como una segunda tendencia, dice Carlos Fara. ¿Qué significa esto de la apatía? Bueno, ya no voy tanto a votar a la positivo, ¿sí? Sigue habiendo alto porcentaje de participación, algunas elecciones un poco más, algunas elecciones un poco menos, pero la apatía tiene que ver con que muchas elecciones crece el voto en blanco. Lo vimos el año pasado en muchas elecciones provinciales en donde el voto en blanco fue el protagonista en muchas categorías, el voto nulo, el voto como herramienta de protesta, ¿sí? No solamente la no participación, sino como el voto como una herramienta de protesta a la oferta electoral de ese momento. La tercera tendencia tiene que ver con el incremento del electorado independiente y apolítico, ¿sí? O apartidario, ¿sí? Incremento de electorados que, como dijimos antes, es un electorado, un segmento o una franja mucho más amplia del voto flotante, entonces que va yendo en función de sus intereses puntuales de un lado hacia el otro. El cuarto punto tiene que ver con apariciones de partidos a corto plazo, ¿sí? Carlos Fara los denomina los flash parties, ¿sí? Son partidos que aparecen para una elección, ¿sí? O candidatos que aparecen para una elección y que quizás para otras elecciones ya no existen más. Como dije recién, pueden ser tanto partidos como candidatos, ¿sí? Aparecen en un momento determinado, por una coyuntura puntual, ¿sí? Por alguna situación, pueden ser candidatos que estén relacionados con un tema económico, con un tema de inseguridad, con cuestiones que tengan que ver con lo social. Nada, es la coyuntura del momento en donde aparecen esos partidos o esos candidatos y que por ahí no tienen un sustento más a largo plazo. El quinto punto tiene que ver con la ruptura de patrones tradicionales de comportamiento, ¿sí? Ya, como decía Jaime Durán Barba, no hay más izquierda o derecha, o la gente ya no vota izquierda o derecha, ya no votan no sabíamos nosotros que antes, si una familia era peronista, una familia radical, por inferencia sabíamos que todos iban a votar de la misma manera. Bueno, esos patrones ya no existen, ¿sí? Por ahí en una familia votan de manera muy distinta todos los miembros de la familia porque los motiva o porque los traccionan diferentes intereses o diferentes demandas con respecto a la política. Número sexta, o la número 6, tiene que ver con las nuevas coaliciones electorales, ¿sí? Que también está muy relacionado con los flash parties, ¿sí? Coaliciones que por ahí en algún otro momento nosotros las veíamos impensadas, ¿sí? Hoy se relacionan mucho más fácil porque son mucho más pragmáticas, ¿sí? Hay muchísimos casos de diferentes partidos políticos. Por ejemplo, en el 2015 vimos la fusión o la alianza entre lo que fue la Unión Cívica Radical, el Partido de Coalición Cívica y el PRO, ¿sí? Como un frente electoral en ese momento. Todo el tiempo se van dando estas nuevas coaliciones en función de la coyuntura puntual. Y esto es algo mucho más aceptado por la ciudadanía y quizás años atrás o décadas atrás se veía como algo forzado, como algo poco natural. Hoy está aceptado e incluso muchas veces es algo que favorece la gobernabilidad y sobre todo la competencia electoral. Y por último, estamos hablando de los nuevos realineamientos políticos como séptimo punto que Carlos Fara desarrolla dentro de su texto, que está relacionado a cuestiones también vinculadas a los partidos políticos y cómo estos partidos políticos en ciertas tendencias o en ciertas opiniones van cambiando, ¿sí? En función de diferentes coyunturas, en función también de diferentes opiniones. El ciudadano, tanto como el partido político, va cambiando su opinión
sin ningún tipo de problema, ¿sí? Carlos Fara desarrolla el ejemplo de, en la década del 90, muchas personas que en el 89 no votaron a Menem por la buena situación económica durante los primeros años de su gestión, la dolarización, el 1 a 1, etcétera, etcétera. En las elecciones del 95 se realinearon con ese candidato sin formar parte por ahí o siendo de un partido contrario o representando otro tipo de valores, pero el tema económico sí los seducía, sí les interesaba y no tuvieron problema de realinearse políticamente con ese candidato. Con respecto y ya entrando, digamos, en la última parte de la clase, vemos que con respecto a estas tendencias de regulación del electorado, Carlos habla de que, bueno, empezaron a pasar a partir del 83, pero no se dieron todas al mismo tiempo, ¿sí? Hubo un carácter asincrónico de estos cambios, ¿sí? Generalmente se dieron o empezaron a darse con mucha más fuerza en lugares en ciudades más amplias y en clases sociales más altas también, o de clase media, media alta, ¿sí? Por ahí en ciudades más pequeñas o en clases más bajas, el voto o estos cambios se dieron de manera mucho más lenta, ¿sí? Hay un punto importante que también lo destacamos hace un ratito, que tiene que ver con la relevancia de los localismos, ¿sí? Los localismos, hoy por hoy, están presentes muy fuertemente, tanto en municipios como en provincias. Por eso también encontramos cada año electoral un calendario electoral muy amplio, ¿sí? Las provincias tratan de diferenciarse a nivel nacional e incluso en algunas provincias los municipios también tratan de diferenciarse de lo provincial y de lo nacional. Tratan de poner en relieve el localismo, ¿sí? Que la gente vote por lo local, escindiendo o separando lo nacional o incluso lo provincial. Encontramos muchísimos ejemplos en donde en un municipio votan a un partido político, en otro, ese mismo electorado a nivel provincial vota a un partido que está en clara contraposición con el municipal, e incluso votan un tercer partido a nivel nacional, ¿sí? Hoy está muy presente también el sello o los sellos provinciales, los sellos locales, como una marca muy fuerte de gobernanza y de gobierno y obviamente de electoral en cada una de las provincias de nuestro país. Los partidos, como dijimos recién, empiezan a perder cierta relevancia, como lo supimos concebir en la década del 80 o en los 90 o mucho antes también, y se empiezan a centrarse en los candidatos, ¿sí? La elección ya no es tanto del debate ideológico, como dijimos, sino en base a lo que los candidatos pueden ofrecer, ya sea por sus características o aptitudes personales o por sus ideas y cómo logran comunicarse y vincularse con el ciudadano en tal o cual situación o en tal o cual coyuntura que se den ese proceso electoral, ¿sí? Las tendencias individualistas a la hora de ir a votar también se ven muy presentes, ¿sí? Habíamos dicho que la gente ya no vota o las cuestiones familiares o las cuestiones laborales también, que a veces eran un determinante muy importante, en donde vos trabajás, también era una manera en cómo vos o cómo vos podías formar tu voto. Hoy ya eso ya se rompió y solamente las actitudes individualistas o la manera de pensar de cada uno de los individuos hace que votemos de tal o de una forma o de otra. El electorado está fuertemente segmentado, ¿sí? Segmentado se refiere a ciertas temáticas que a los ciudadanos les interesa. Mucha gente vota por cuestiones que están relacionadas con la economía. Hay algunas personas que votan por cuestiones que tienen que ver con el espacio público, ¿sí? Con cuestiones que le impactan en el primer metro cuadrado, ¿sí? Entonces, cada segmento o cada ciudadano está inmerso en un segmento, con lo cual hace difícil y obviamente desafiante
poder ir dilucidando cada uno de esos ciudadanos a qué segmento pertenece o qué segmento o qué tema los moviliza, ¿sí? Hay una resistencia a los absolutos, dice Carlos Fara, que tiene que ver con esto de River y Boca constantemente. Digo, más allá de que hoy estamos en un debate de la grieta sí, la grieta no, la grieta se mueve de un lado para el otro, ¿sí? La gente salta de un lado para el otro, más allá de que hay ciertas posiciones y hay ciertos votos duros, ya no hay absolutos opuestos, sino que la gente puede virar y ir de un espacio a otro sin ningún tipo de problema. Y por último, una variable que me parece que resume mucho de lo que estuvimos charlando ahora, de cómo vota el elector, de lo que es la desregulación del electorado, del nuevo paradigma, que tiene que ver con el pragmatismo, ¿sí? Cuán pragmático es el ciudadano a la hora de ir a votar, cuáles son las cuestiones que lo movilizan, que los motivan, que les dan temor, que les dan... que le dan cierta esperanza también, ¿sí? Si no entendemos o si no logramos dilucidar ese pragmatismo que tiene hoy el elector, va a ser complicado también por ahí desarrollar o llevar adelante cualquier tipo de campaña de comunicación, ¿sí? Porque ese elector, como ese ciudadano a la hora de hacer comunicación de gobierno, es cambiante, ¿sí? Todo el tiempo es cambiante y todo el tiempo es demandante. Las cosas que por ahí ayer le gustaban, hoy puede ser que ya no les guste más, o la manera en que tenía que comunicar, o los programas, o las políticas públicas que desarrolla un gobierno, antes la satisfacía y hoy no, ¿sí? El pragmatismo está presente todo el tiempo en el elector y en el ciudadano, y es una variable y es una condición que nosotros tenemos que tener muy presente a la hora de poder entender y decodificar a este nuevo elector que viene desarrollándose a lo largo de los últimos 40 años. Bueno, con esto doy por finalizado la clase número 2. Nos vemos en unos días en la clase número 3 para terminar el primer módulo. Muchísimas gracias.